Fue la mujer más fascinante, enigmática y poderosa del antiguo Egipto, una reina que no solo compartió el trono, sino que transformó la religión, el arte, la política y el corazón del imperio más antiguo del mundo. Una figura tan revolucionaria que, tras su desaparición, intentaron borrar su nombre de la historia. Pero, ¿quién fue realmente Nefertiti? ¿La bella icónica del famoso busto? ¿La estratega que desafió a los sacerdotes de Amón? ¿La mujer que levantó una ciudad desde cero? ¿O la reina cuyo final fue tan incómodo que Egipto decidió borrarla para siempre? Hoy vas a descubrir la verdad. Y te aviso, su historia es más grande que cualquier mito. Para entender a Nefertiti, primero hay que entender el Egipto que la vio llegar. Aunque seguía siendo una civilización poderosa, ya no era el Egipto imbatible de siglos atrás. Los templos crecían, las tensiones económicas también, y los sacerdotes de Amón tenían más riqueza que algunas provincias enteras. Mientras tanto, en las fronteras, enemigos como los hititas y los mitani empezaban a desafiar la autoridad egipcia. El país necesitaba una transformación profunda, y esa transformación llegaría de la mano de una reina. Nefertiti aparece en la historia como un misterio brillante. No sabemos con certeza de dónde venía. Hay tres teorías principales: hija de Ay, un alto funcionario; princesa extranjera, quizá de Mitanni; hija de nobles tebanos. Lo único claro es que estaba formada para gobernar. Dominaba protocolo, rituales religiosos, política interna, idiomas, diplomacia, música, danza, etiqueta, dirección de ceremonias, administración, y tenía algo más poderoso que cualquier joya: carisma. Amenhotep IV no era un príncipe común. Era introspectivo, espiritual, ensimismado, obsesionado con un dios menor llamado Atón, un joven con sensibilidad religiosa profunda y poca habilidad política. Cuando conoce a Nefertiti, ocurre algo único en la historia egipcia. Ella no se convierte en consorte, se convierte en igual. En el arte aparece a su lado, del mismo tamaño, realizando rituales reservados al faraón. Amenhotep IV no solo la amó, la eligió como aliada política, espiritual y simbólica. Antes de hablar de la revolución religiosa de Nefertiti y Akenatón, hay algo esencial que no podemos dar por hecho: cómo funcionaba la religión en Egipto antes de que ellos aparecieran. Porque ahí está la clave de todo. Egipto no adoraba a un solo dios, adoraba a cientos. Cada ciudad tenía sus dioses principales y secundarios. Había dioses del cielo, de la tierra, de la guerra, de la fertilidad, de la protección, del Nilo, y todos coexistían sin problema. El sistema religioso egipcio era politeísta, flexible y profundo. No era una fe, era un tejido que conectaba economía, política, vida diaria y poder. Todo en Egipto estaba atravesado por lo sagrado. Los templos no eran iglesias, eran centros administrativos, bancos, almacenes, cuarteles, escuelas, centros de poder y propaganda. Y el templo más poderoso era el de Amón. Amón era el dios supremo de Tebas. Con su versión fusionada, Amón-Ra era considerado rey de los dioses. Los templos de Amón acumulaban tierras, oro, ganado, escribas, escuelas, archivos, artesanos, milicias privadas, y controlaban rituales clave como la coronación del faraón. En resumen, los sacerdotes de Amón eran el poder en la sombra. Incluso podían decidir si un faraón tenía legitimidad divina o no. Atón, antes de la revolución, era solo un disco solar con rayos terminados en manos. Un dios conceptual, sin mitos, sin clero, sin templos. ¿Por qué atrae a Amenhotep IV?
porque Atón no tenía sacerdotes poderosos, no tenía templos gigantes, no tenía tradición, no tenía interferencias, permitía al faraón convertirse en intermediario único. Atón era espiritualidad directa y un arma política perfecta para recentralizar el poder. Si Atón sustituía a Amón, el faraón recuperaría toda la autoridad que el clero había robado. Amenhotep significa: Amón está satisfecho. Imagina lo absurdo. ¿Cómo va a llamarse Amón está satisfecho alguien que acaba de iniciar una guerra ideológica contra Amón? No podía. Por eso cambia su nombre a Akenatón, aquel que actúa en nombre de Atón, o aquel que es útil a Atón. El cambio de nombre es un puñetazo simbólico contra todo el sistema. Es el equivalente a dejar claro quién manda ahora, romper con la antigua élite religiosa, declarar el inicio de una nueva era espiritual y advertir que Atón será el centro del Estado, el principio de la mayor revolución religiosa en 3000 años. ¿Y dónde está Nefertiti en todo esto? Justo aquí es donde entra ella. Nefertiti no fue espectadora, fue el motor de esta revolución. Ella acompañaba a Akenatón en todos los rituales. Era la figura femenina del nuevo dios. Participaba en ofrendas que antes solo podía hacer el faraón. Aparece en los templos con la misma autoridad que el rey. En muchas escenas está incluso en el centro, recibiendo la luz de Atón directamente. Esto nunca había sucedido antes en Egipto, y no ocurre porque sí. Ocurre porque Nefertiti era el símbolo humano del nuevo orden. Atón necesitaba una pareja divina visible, y Akenatón necesitaba a una igual, no a una consorte sumisa. La revolución religiosa no era solo de Akenatón, era de los dos. Tenemos a Amón intentando sobrevivir, Atón convirtiéndose en el nuevo centro del Estado, y una pareja real actuando como sacerdotes supremos. Egipto estaba a punto de ser transformado desde sus cimientos. Lo que viene ahora no es una reforma, es una demolición completa del sistema anterior. Como hemos visto anteriormente, es la revolución más radical que Egipto había visto en 3000 años. ¿Por qué lo hicieron? Para frenar el poder excesivo de los sacerdotes de Amón, para centralizar la religión en el faraón y su familia, para unir Estado, economía y culto en una sola figura. Tuvo un gran impacto social. La vida diaria cambió. Templos cerrados, sacerdotes desplazados, impuestos redirigidos, artesanos trasladados a nuevos estilos, rituales tradicionales abolidos. Egipto entero tuvo que reaprender cómo existir. Nefertiti se posiciona como líder religiosa. Aquí ella alcanza su máximo esplendor. Aparece sola adorando a Atón, porta la corona azul del faraón, realiza ofrendas en primera línea, encabeza ceremonias y adopta la posición de gran esposa real y sacerdotisa suprema. La revolución no se queda en lo religioso, se cambia todo el arte egipcio. Como características del nuevo arte tenemos cuerpos alargados, cráneos estilizados, vientres prominentes, rasgos suaves, escenas familiares mostrando afecto, naturalismo emocional, momentos cotidianos, padres con hijos, poses relajadas. Esto rompe milenios de arte rígido y hierático, y tiene una gran importancia simbólica. Para los egipcios, el arte era teología visual. Cambiarlo implicaba cambiar la forma en la que se entendía al faraón y a los dioses. Su fama actual no es casualidad. El busto de Berlín no es solo belleza física, es la representación idealizada del poder femenino divino en la era de Atón.
Nefertiti se vuelve la cara de todo el proyecto político. Akenatón y Nefertiti construyen desde cero una capital completamente nueva, Ajetatón, el horizonte de Atón. Las razones para crearla: alejarse del clero de Amón, iniciar la revolución desde un terreno neutral, crear un santuario monumental al sol, construir un estado donde solo Atón reinara. En su construcción, miles de obreros levantan templos, palacios, plazas, avenidas y casas en tiempo récord. Es una obra faraónica, literalmente. A diferencia de los templos tradicionales, el templo de Atón es abierto al cielo, sin techos, sin oscuridad, sin estatuas divinas. La luz solar es la divinidad. Vida en la nueva ciudad. Aquí la corte vive en un ambiente de ritual constante, música diaria, ceremonias al amanecer y al atardecer, procesiones familiares, caravanas diplomáticas, vida artística activa, talleres funcionando día y noche. En cuanto al papel de Nefertiti, hay que decir que ella es sumo sacerdote, cogobernante, imagen pública del culto, protectora de las artes, mediadora diplomática, figura central de la ciudad. Ajetatón es su creación tanto como la de Akenatón. La utopía comienza a quebrarse. Hay problemas sociales y económicos. Mientras la corte vive en éxtasis espiritual, el país sufre. Desigualdad creciente, presión fiscal, mala gestión económica, abandono de templos tradicionales, tensión con militares, nobles resentidos, campesinos desprotegidos. También hay amenazas exteriores. Las ciudades vasallas en Canaán piden ayuda militar y no la reciben. Los hititas ganan fuerza. Egipto pierde influencia diplomática. Hay epidemias. Una peste golpea la región. Mueren miembros de la familia real, cortesanos y sirvientes. La moral cae. Akenatón se vuelve más radical. Ante las crisis, se encierra más en su religión. Aumenta la carga espiritual de la corte. Niega el mundo exterior. Aquí, Nefertiti comienza a ganar más responsabilidad política. De repente, Nefertiti desaparece de los registros oficiales, sin funeral, tumba documentada, ceremonia, explicación. Existen varias teorías. Teoría 1. Muerte por enfermedad posible, dadas las epidemias. Teoría 2. Golpe interno o caída en desgracia, si discreparon sobre política o religión. Teoría 3. Se convirtió en faraón con otro nombre, Smenkhkare, la más apasionante. Muchos egiptólogos creen que Smenkhkare fue Nefertiti gobernando sola los últimos años. Teoría 4. Su nombre fue borrado deliberadamente por el rechazo posterior al periodo amárnico. Como análisis final diremos que nada desaparece tan completamente sin una intención detrás. Algo ocurrió, pero Egipto se encargó de borrarlo. Tras la muerte de Akenatón, Egipto está exhausto. Sube al trono un niño, Tutankamón. Muy pronto se le obliga a cambiar el nombre a Tutankamón, el vivo de Amón. Hay una restauración religiosa. Se reabren los templos de Amón, se restauran los rituales tradicionales, se abandona Ajetatón, se destruyen objetos del culto a Atón, se borran nombres, se reescribe la historia, se declara el periodo amarniense como herejía. Nefertiti queda enterrada bajo capas de censura. A pesar de los intentos por borrarla, su legado es inmenso. Cambió radicalmente el arte egipcio, introdujo un concepto espiritual nuevo y radical, gobernó como igual del faraón, transformó el rol femenino en la corte
Inspiró teorías posteriores de monoteísmo, fue icono de elegancia, poder y autoridad, construyó una ciudad desde cero, desafió a la estructura más sagrada de Egipto. Hoy, su busto sigue siendo una de las obras más famosas de la historia, un símbolo de poder femenino que ha sobrevivido miles de años. Intentaron borrarla, intentaron silenciar su revolución, intentaron cubrir de arena su nombre, su imagen y su memoria, pero lo que es grande no desaparece. Nefertiti fue más que una reina, fue una visión, una revolución, un riesgo y un desafío al orden más antiguo del mundo. Y su historia nos recuerda algo poderoso. Cuando alguien transforma el mundo tarda siglos en entender lo que realmente hizo.